En una farra estábamos hablando con un amigo sobre temas de aparecidos, mitos, leyendas, y él me contó una anécdota bastante fea. Hace 3 años falleció su tío, el cual era muy allegado a él. Pasaron varias situaciones durante el funeral. Una de las cuales ocurrió es que dice que en medio de su tía se acercó al cuerpo y de la nada se desmayó ahí. Todos vieron cómo la señora se caía sobre el ataúd. Cuando la tía de aquel regresó en sí, dice que su pareja había abierto sus ojos y le había empezado a decir que era su culpa, mirándola chueco. Según cuenta mi cuate, su tío falleció en un accidente de auto, porque él tomaba ese día. La cuestión es que después de ese caso, todos se quedaron viendo mal a la esposa del difunto. Nadie sabía por qué ese día fatídico él estaba tomando cuando pasó el accidente. A la semana dice mi amigo que soñó con su tío, y este le dijo en el sueño que le dijera a su viuda que la perdonaba, que él jamás la había hecho feliz, y que entendía por qué ella había tenido una aventura con otro hombre. Que no se echara la culpa de su muerte, pues él había sido culpable, porque él había sido infiel muchas veces, y sobre todo, me pidió de favor que fuese a una dirección, a su oficina. En la gaveta de esta había un sobre, que lo que había en el sobre lo llevase a una dirección, la cual estaba anotada en el mismo sobre, que preguntara por una mujer y que se lo diera. Él se despertó y aún en mente con lo sucedido fue a la dirección donde aún estaban sus cosas. Cabal encontró el sobre, lo abrió y había dinero en él. Por un momento pensó que mejor él se lo quedaba, pero después se arrepintió. Así que fue a la dirección a dejarlo, y para su sorpresa la señora de tal nombre sí existía. Al verle él se percató que ella estaba embarazada y al abrir ella el sobre vio una carta que el tío le había escrito a ella. La mujer le agradeció y le dijo que ese dinero él se lo había prometido para pagar una deuda y que así no le quitasen la casa. Después mi amigo, fue con la viuda, con su tía, y le dijo lo mismo, lo del sueño, y ella se puso a llorar. Después de que se enteraron de eso, dejaron de ver mal a la viuda, pues toda la familia le echaba la muerte del esposo, que él se dedicó a beber por haberla encontrado con otro hombre. Pero se aclaró que el difunto tenía amante y la tenía embarazada. Él había pillado a la mujer con otro hombre y se dedicó a beber, y al regresar tuvo el accidente y ahí quedó todo. Miren, les voy a contar mi historia. Yo soy hija única de madre soltera, y cuando tenía 17 años nos cambiábamos de casa muy seguido por problemas para pagar el alquiler mensual, hasta que llegamos a la casa en la que vivo actualmente. Mi mamá trabajaba todo el día, y yo después de clases del colegio me quedaba sola toda la tarde y noche aquí en casa. Al menos fue así por los primeros 6 meses en nuestra nueva casa, ya que no conocía a nadie aún por aquí. Lo que me sucedió, la verdad, es que nunca me dio miedo como tal, y no recuerdo cómo empezó. Yo hacía mis tareas en cama, con la radio encendida, y siempre mientras las hacía, algo o alguien me cambiaba la emisora. Yo subía la mirada y regresaba a la tarea. Mi equipo de sonido era de esas como con ruedita para cambiar de emisora y la verdad nunca la vi girar, pero sí se cambiaba. Empezaron a moverse los objetos y por ese tipo de cuestiones, de bromas, a mí se me hacía que era un niño. Y sí, tenía razón. Empecé a soñar con un niño, que aún a la fecha lo tengo bien grabado. Era de pelo castaño, moreno claro con el pelo cortado estilo hongo, de unos 9 a 10 años. En mis sueños solo me decía que juguemos, y él aparecía caminando por el cuarto. Entonces para mí esto se había vuelto algo normal.
hacer mis tareas a medida que yo iba hablando sobre cómo me había ido en el transcurso del día o en clase. Para mí, yo estaba jugando o interactuando con él. El tiempo pasó y hasta eso sus manifestaciones eran solo conmigo. Entonces era como que no había aparente razón para tener miedo. Escuchaba su risa cuando me cambiaba la emisora y yo le contestaba y le decía que esa no me gustaba, o que sí, que esa canción pegaba o cosas así. Entonces empecé a conocer gente aquí en el residencial y gente por el barrio y empecé a dejar de estar en casa. Empecé a salir un montón y un día entré a la casa y yo tenía la costumbre de dejar la llave en las gradas. Ese día sí estaba mi madre en casa, gracias a Dios. Yo entré al baño y mi mamá me preguntó, ¿vas a salir otra vez? Y yo le dije que sí, cuando escuché una voz que solo en mis sueños había escuchado cuando interactuaba con el niño. ¿Hoy tampoco vamos a jugar?, dijo. En el momento me sorprendí. No sabía si estaba imaginándolo o si era real, porque esas cosas no pasan. La ignoré y salí del baño y cuando bajé mis llaves no estaban. Le pregunté a mi mamá si ella las tenía y me dijo que no. Entonces supe que era el niño y le empecé a hablar en voz alta, que me diese las llaves. Te prometo que al regresar juego contigo. Y lo decía a medida que iba caminando buscando las llaves. Mi mamá estaba asustada atrás de mí, regañándome. Pensaba que estaba llamando al diablo o algo. Estábamos en el segundo nivel cuando en el primero se escuchó que cayeron las llaves al piso, pero como si les hubieran lanzado con enojo. Y cuando bajamos, las llaves estaban justo en el centro de la sala. Mi mamá estaba asustada y yo la verdad no tanto, pues sabía de qué iba todo. Las tomé y me fui. Esa noche, que iba yo a estar jugando con el niño, llegué tarde por cuestiones. Me dormí y punto. Al otro día cuando me desperté, estaba llena de moretones en las piernas. No de manos, porque no se le miraban los dedos. Era como de brazos muy fuertes, claramente. Eso sí ya me asustó. Mi mamá ese mismo día me llevó con un sacerdote que es amigo de la familia. Nosotros le contamos y él nos explicó que el alma de un niño jamás se queda atrapada o en pena, porque los niños son puros, inocentes. Él nos explicó que los espíritus son engañosos y que miran tu debilidad. En mi caso, yo amo a los niños y mi soledad era mucha, entonces fue la manera más sencilla de ganar mi atención y entrar a mi vida. Él llegó a la casa y la bendijo. Me pidió que nunca más hablase con él si lo llegase a ver, porque solo le daba fuerza y poder sobre mí. Volvió a hacer lo mismo de la radio unas 5 veces más, pero yo, sabiendo que había hecho mal y asustada, me hice a la loca y no hice nada. Poco a poco fue dejando de pasar y, pensándolo bien, ya fríamente me expuse sin saber a un demonio pensando yo que era un niño. Hace 2 años, cuando yo tenía 19, tuve una novia que vivía cerca de 2 o 3 kilómetros de mi casa. Yo vivo en la comunidad Mixco. En aquel entonces había unos potreros, en lo que hoy se conoce como Villas de Palermo. Total, fui a dejar a mi novia a su casa. Entre lo que iba caminando, me dieron casi las 12 de la noche. Fui apurándome para no tener problemas con mis padres. Cuando iba pasando frente a ese potrero, empecé a escuchar el llanto de un bebé, así que me dispuse a buscar de dónde venía. No sabía si ignorar el sonido o irme directo a casa. En lo que vi, en un callejón en medio de 2 casas estaba una mujer con un vestido muy largo y con un bebé de espaldas hacia mí.
La mujer estaba llorando junto con el bebé. Le pregunté si necesitaba ayuda. Cuando se dio la vuelta, empezó a reír y pude ver que el bebé tenía la cara de un animal. Yo empecé a correr y esta mientras se reía se levantó el vestido y pude ver que tenía patas de caballo. Pude ver esto porque me di la vuelta para ver si es que me seguía. Esta seguía riéndose mientras lloraba su bebé. A medida que yo iba corriendo y pasó un taxi, el cual tomé como una señal divina y me subí sin pensarlo. Ahí le conté al taxista lo que ocurrió, lo que había pasado. Él me dijo que no había ninguna mujer cuando me había recogido. Entré a mi casa y le conté lo sucedido a mi mamá. Me dijo que eso pasa por andar tan tarde. Días después supe que ahí en ese lugar, una camioneta le había pasado encima a una señora con un bebé y que también ahí mismo habían atropellado a un chavito que se le fue la pelota cuando andaba jugando por la calle tarde. El papá de mi abuelo, es decir, mi bisabuelo, vivió hasta los 99 años. Yo lo conocí de pequeño y él me quería un montón, me compraba calcetines y dulces siempre. Y a esos últimos años él se perdía porque iba al mercado, a uno que queda cerca, pero luego no se acordaba dónde vivía y salíamos todos a buscarlo y ahí se encariñó más de mí. Lo feo es que cuando falleció, 2 días después de esto, yo estaba durmiendo en mi cuarto y tipo la 1 a.m. me despertó. Él me estaba llamando. Vi en la puerta de mi cuarto que tenía una ventana al pasillo y ahí estaba él. Pero no estaba normal, estaba como si su piel fuera de hueso y tenía 3 cuernos grandes y me ofreció algo. Me llamaba desde ahí, desde afuera, por la ventana. Cuando yo le pregunté qué me quería ofrecer, me mostró, abriendo un poco la puerta porque no podía entrar, no sé por qué. Lo que era un pedazo de carne jugosa, como la carne que uno come pero cruda. Rápidamente cerré los ojos. Al final me llené de valor y encendí la luz de la lámpara. Ya no estaba ahí. Como les digo, no sé qué pasó, no sé qué vi. Pero cuando vi la escena de Pennywise y del payaso, en la que aparece el papá del niño, llamándolo, con escalofríos recuerdo esta anécdota que me ocurrió. Esto ocurrió hace algunos años, cuando mi abuelo aún estaba vivo. Verán, yo me tuve que ir a trabajar fuera del país por un mes. Entonces llegó mi hermana a cuidarlo, y ella se quedó en mi habitación. Cuando regresé, al mes, mi hermana me contó lo siguiente. Resulta que estaba durmiendo cuando escuchó gritos de la habitación de mi abuelo. Corriendo fue a auxiliarlo, pero no podía abrir la puerta, hasta que él le abrió desde adentro. Contó que había una mujer de pelo largo vestida de negro que lo atacó, que le presionaba el pecho. Por eso se había despertado y gritaba, pero ella le tapaba la boca. Se había puesto a rezar mentalmente y ésta le soltó. Luego se quedó parada frente a la cama y le preguntó: ¿Por qué tienes miedo si puedo convertirme en quien tú quieras? en la tía o en la abuela de la familia, las cuales ya murieron, por cierto. Y luego se empezó a reír. Se fue haciendo pequeña hasta desaparecer y fue cuando mi abuelo fue a abrirle a la puerta a mi hermana. Cuando me lo contaron yo me quedé pensativo, que es raro y que tal vez es alguna alucinación de la edad, que nunca hubo ninguna actividad paranormal en la casa.
A la siguiente noche que llegué, pasó lo siguiente. Yo estaba acostado cuando nuevamente escuché a mi abuelo gritar. Fui a ver cuando yo mismo pude ver a una mujer que estaba ahí encima de él. Intenté prender la luz, pero esta no encendía. Esta se me tiró encima y me empezó a arañar la cara. En esto yo le agarraba el pelo y le di un golpe. Cuando me levanté y salí de la habitación al pasillo y prendí la luz, esta ya no estaba. Yo estaba totalmente despierto, pero en shock. Nos recomendaron el agua bendita y poner un rosario en la cama de la cabecera del abuelo y la mía. Así lo hice. Y ya no ha vuelto a pasar nada. Al menos hasta donde yo sé. Él no me volvió a comentar nada sobre esa mujer.